Hola, en este video, que es de la serie de videos de configuraciones de subwoofers, diseños de subwoofers, bueno, vamos a explicar cómo ir de un subwoofer en acomodo de arco físico a arco electrónico. En arco electrónico el subwoofer va a ir pues en línea recta, pero se van a sustituir las posiciones que eran en arco físico por delays electrónicos. Entonces, lo que vamos a ver primero es cuál es la distancia máxima recomendada entre los subwoofers adyacentes para evitar que se produzca suma lateral. Eso es importante si lo que ustedes quieren es que su array de subwoofers no tenga suma lateral. Generalmente uno quiere hacer arrays de subwoofers porque quiere concentrar la energía en la zona de la audiencia y quieres evitar que haya energía fuera de la zona de la audiencia. Entonces, si no seguimos ciertas reglas, puede haber energía a los costados de los subwoofers. Entonces, es importante respetar esto de la distancia máxima. Y vamos a ver algo de lo que casi nunca se habla con los subwoofers, que se llama funciones de enventanado, que sirven para suavizar los bordes de los lóbulos, a los costados de la parte directiva de la respuesta de los subwoofers. Y cómo este suavizado modifica el nivel sonoro SPL. Vamos a ver la diferencia en el comportamiento acústico entre tener una posición real en forma de arco, y una posición virtual por medio de delays electrónicos, y cómo es que se calcula estos delays electrónicos para que entonces tengas tu línea en arco recto en lugar de arco físico. Porque obvio que intentar hacer un arco físico es complicado, porque eso tendría que hacer que a veces los subwoofers del centro, la parte central, tendría que estar desplazados como varios metros al frente del escenario, y eso no es posible, o que los subwoofers laterales tengan que estar por debajo del escenario, que tampoco es posible. Y vamos a ver, por último, la diferencia que existe cuando uno compara la respuesta de frecuencia y la directividad cuando tienes un arco físico en comparación de cuando tienes un arco electrónico. Para todas las simulaciones, los diseños, vamos a usar un calculador que se llama Subwoofer Array Designer. Aquí está la dirección de la que ustedes lo pueden descargar, y pondré en la descripción de este video un enlace para eso. Bien, vamos a empezar con el asunto de la distancia máxima recomendada entre subwoofers. Voy a usar nuevamente el software que sirve para diseño y para simulación. Se llama Map 3D, y voy a visualizar un array donde tengo ahorita mismo 8 subwoofers. Entonces, lo que vamos a ver es que si yo tengo un solo subwoofer, ustedes pueden recordar de otro de los videos que con un solo subwoofer, bueno, tenemos directividad OVNI. Pero si ponemos dos subwoofers y la frecuencia que seleccionamos es la frecuencia que coincide con la mitad de la longitud de onda entre los subwoofers, entonces vamos a tener cancelación lateral. Deben recordar, por las explicaciones de otro video, que esto ha sido explicado en los patrones de interacción de la página 35 del libro Acoustical Engineering del célebre Harry Olson, libro publicado en 1947 en su segunda edición. Entonces, si yo giro esto, pues ustedes verían que lo que estamos viendo es como nada más la parte de la semiesfera, la parte frontal, donde se ve suma y cancelación lateral. Eso es lo que estamos observando aquí mismo, suma y cancelación lateral. Sin embargo, si la distancia entre los subwoofers ahora no es esta, pero la duplico, en este caso voy a seleccionar uno sí, uno no y uno sí, quiere decir que la distancia es el doble. Ahora vamos a tener suma lateral. Esta es la suma lateral que se ha mencionado hace un momento, y es el segundo patrón de interacción que muestra Harry Olson en su libro. Es el patrón de interacción. Entonces, para poder entender este asunto de la suma lateral, tenemos que entender algo que sería asuntos relacionados con la fase. Entonces,
En los asuntos relacionados con la fase tenemos que entender que, primero, que la fase es una representación, una abstracción que es como circular. En realidad es como si fuera un cilindro, pero visto desde un punto de vista frontal, es circular. Entonces, lo que podemos ver aquí, leyendo esto, empezando de la parte superior, donde estamos usando el modelo de un reloj de manecillas, que empezaría aquí en la parte superior, tenemos que la parte superior diría 0 grados, y si tenemos dos componentes, dos altavoces, podría ser, que tienen la misma señal y que no tienen diferencia de distancia o tiempo, entonces, ni de amplitud, entonces sumarán 6 decibeles. Si la diferencia de fase aumenta, entonces sumarán 3 decibeles. Si la diferencia de fase aumenta, aquí suman 0 decibeles. Con mayor diferencia de fase resta 6 y con mayor diferencia de fase tienes la máxima atenuación. Entonces, si la diferencia de fase continúa, sigues teniendo atenuación, aquí está en menos 6, y puedes llegar a tener 0 decibeles de suma o de atenuación. Pero al pasar este valor en grados, que significa 240 grados, que significa 2/3 de ciclo, es cuando vamos a volver a entrar a la posibilidad de suma, que en este caso sería la suma lateral. Entonces, voy a usar un calculador Excel para poder entender este concepto si es que no están familiarizados con el concepto. Tengo aquí dos señales. Una señal está en color rojo y otra señal en color azul en la pantalla superior, y la escala de la pantalla superior es lineal y significaría en este caso volts. Cada una de las dos señales tiene una amplitud pico, que sería esta parte y esta parte, de 1 volt. Y la pantalla inferior está mostrando la sumatoria de las dos señales individuales y está viéndose que es 2 volts. He puesto un grado de separación para que se alcance a ver aquí que hay dos señales. Le voy a poner 2 grados o 3 grados y se ve que hay ya claramente dos señales. Bueno, con 3 grados de separación, la suma en lineal ya no es 2, es 1.9999, pero en términos de decibeles significa 6 decibeles. Es lo mismo que si hubiera, 0 grados. Aquí está, con 0 grados tienes 2, sigue siendo 6 decibeles. Sin embargo, si tengo 90 grados de desplazamiento, en este caso la señal roja se ha desplazado hacia la derecha con respecto al punto inicial. Voy a poner desde el inicio nuevamente. Aquí la señal roja empieza aquí. Si le pongo, por ejemplo, 10 grados, se ve que la señal roja se ha desplazado hacia la derecha. Si le pongo 20 grados, se ha desplazado más a la derecha. Entre más me desplace a la derecha, que significa una distancia más alejada o un valor de delay electrónico más alejado, la suma resultante entre estas dos señales individuales se atenúa. En este caso, la suma resultante de dos señales que son idénticas con la misma amplitud y que ambas tienen un valor pico de 1, con 90 grados de separación, ahora ya no llega a 2, llega a 1.41, que en decibeles son 3. Si la señal se retrasa 1/3 de la longitud de onda o 1/3 del periodo, entonces la suma ahora llega a 1. Quiere decir que la suma de las dos señales es como si tuvieras una sola señal. El valor pico de una señal o de la otra señal es el valor pico de la suma de las dos señales. Si nos pasamos de 120 grados, entonces es cuando vamos a llegar a perder nivel. Por ejemplo, aquí exactamente en 151 grados perdemos exactamente 6 decibeles. Quiere decir que tenemos dos señales que tienen un valor pico de 1 volt, pero la sumatoria de las dos es 0.5, o sea que hemos perdido la mitad y ahora tenemos 6 decibeles de resta. Y si tenemos 180 grados, la mitad del ciclo o la mitad del periodo, entonces ahora tenemos 0 volts para esta explicación, lo cual significa como matemáticamente sería menos infinito, aunque en un calculador Excel el menos infinito marca error. Entonces, bueno, puse una condición en las ecuaciones que están aquí adentro para que no marque para que no marque error, sino marque menos 100. Y si me paso de 180, por ejemplo, 210 grados, entonces la señal vuelve a recuperarse, pero sigue estando en el nivel menos 6. En este caso sería 209, el valor exacto para que sea menos 6. Y puedo llegar hasta 240 grados, y con 240 grados de retraso físico o electrónico, que sería de la posición 0 ahora hasta la posición 240, entonces la sumatoria vuelve a ser 1. Quiere decir no hay suma y no hay resta.
Pero al pasar de los 240 grados, por ejemplo 250 grados, ya la señal ya sobrepasó de 0 y ahora ya estamos teniendo más suma y, por ejemplo, 300 grados o 360 grados ya tiene suma, la suma máxima nuevamente. Eso es lo que está queriendo decir esta gráfica de fase, donde empezamos en la parte superior y los grados van aumentando. Se pueden ver en la parte exterior desde el valor 0, 36, 90, 120, 150, 180, 210, 40, 70 y 324 hasta llegar al 360. La intensidad del verde significa suma. Más verde significa sumar de 5,5 a 6 en esta representación. Y el verde pálido significa sumar de 3 a 5,5. El amarillo significa sumar de 0 a 3. Y el color anaranjado significa resta desde 0 hasta menos 6. Y el rojo significa que la pérdida es mayor a menos 6. Entonces, si nosotros entendemos esto, básicamente, al avanzar en el círculo, vamos a ir teniendo atenuación, atenuación, atenuación relativa, 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 hasta llegar al punto donde nuevamente vamos a volver a tener suma. Entonces, eso significa que si yo mido nuevamente los dos altavoces adyacentes, donde la diferencia era aquí de 180 grados, si bajo la frecuencia, la diferencia va a ser menos de 180 grados y la atenuación lateral disminuye. Si bajo más la frecuencia, la atenuación lateral disminuye. Entonces, ¿por qué? Porque hay menos diferencia de fase. Ahora, sin embargo, si ahora voy más allá de 180 grados, entonces va a empezar a haber recuperación lateral, pero todavía no es una suma lateral que haya llegado al valor de menos de... ¿Qué sería en este caso? Ah, no, estoy en 50, perdón. Aquí es donde ya estoy excediendo. Y fíjense cómo la cancelación máxima que había ahora empieza a tener un poquito de recuperación. Este poquito de recuperación es el que al pasar los 240 grados va a adquirir intensidad, quiere decir que va a tener más nivel. Si le pongo aquí más nivel, ahora ya pasé de los 240 grados y ya es evidente que tengo esta suma lateral. Entonces, si por ejemplo yo selecciono el primer componente y el tercer componente aquí, y quiero visualizar desde un costado, quiere decir un micrófono aquí al costado, voy a ir aquí y voy a seleccionar los componentes. Vamos a poner los componentes adyacentes. El 1, que son los dos que están en el centro, que son estos dos que están en el centro. Y si hago medir, aquí es el punto en esta frecuencia donde hay 180 grados. Y el doble de esta frecuencia es el punto de 360 grados. Pero como está fuera del ancho de banda, no lo podemos ver. Así es que lo que vamos a medir es 2 de separación entre sí. Quiere decir que pongamos este contra este, por ejemplo. Ahora tenemos 2 de separación entre sí. Así es que si lo vemos desde el punto de vista lateral, entonces veremos que la primer cancelación ahora cayó aquí y el doble de esta frecuencia es la suma. Esta es donde son 360 grados y esto es donde son 0 grados. Si lo queremos comparar contra el nivel de uno solo, vamos a memorizar el nivel de uno solo y vamos a poner ahora el nivel de 2 adyacentes y aquí se puede ver en el nivel de 2 adyacentes que aquí era la primera cancelación, que serían 180 grados de diferencia relativa entre los dos componentes, y al doble de la frecuencia sería donde vuelves a sumar 6 decibeles, en este caso 6 decibeles del componente rojo contra el componente azul. Ok, aquí es donde están sumando 6 decibeles. El punto de los 240 grados es exactamente en la frecuencia que estoy marcando, que es donde las dos señales están sumando 0 decibeles. Entonces, si yo ahora pongo el elemento 1 contra el elemento 3, esto va a cambiar en frecuencia porque la distancia cambia. Entonces, aquí tendrías la primera cancelación. El doble de esta frecuencia sería donde sumó 6. Pero el punto anterior a empezar a sumar es esta frecuencia, que es donde el nivel iguala al de un solo componente. Por lo tanto, si nosotros ahora seleccionamos todos los componentes,
todos los componentes, aquí lo que estamos viendo es de que no hay suma lateral, hay puro filtro de peine. Sin embargo, esta frecuencia que está mostrando un pico hacia arriba, esta frecuencia es la que se va a relacionar con un ciclo de diferencia entre la separación entre componentes. Y la frecuencia donde apenas va a empezar a subir es los famosos 240 grados. Entonces, si nosotros tenemos ya todo nuestro array y nos vamos a la frecuencia, por ejemplo, 63, aquí todavía no hay suma lateral. Y si me voy a esa 63 Hz, aquí todavía no hay suma lateral. 80 Hz, todavía no hay suma lateral. 100 Hz, todavía no hay suficiente suma lateral. Aquí hay algo raro, es como si no hubiera seleccionado todos los componentes. Déjenme mirar si no hubiera algo en que tal vez he puesto los subwoofers. Ah, este debía de estar en all. Ya me acabo de dar cuenta que estaba en un canal erróneo. Ok, ahora sí, 80 Hz. Entonces aquí está, se ve simétrico. Y 100 Hz. Ya empieza a querer sumar lateralmente. Quiere decir que ya me aproximo a los 240 grados. Y aquí estoy ya teniendo hacia los 360 grados porque estoy teniendo la suma lateral. Aquí ya me pasé de 240 grados. Entonces, si uno no quiere que haya esta suma lateral, tendrías que asegurarte que la distancia entre los componentes no exceda de 2/3 de ciclo de la frecuencia más alta que vas a reproducir. En otras palabras, uno sabe cuál es la frecuencia más alta porque la ves en la respuesta de frecuencia individual y cuando localizas el punto de -6 dirás, ah, esta es mi frecuencia más alta. Entonces lo que tienes que hacer es multiplicar por 2/3 de ciclo para tener los datos de la frecuencia más alta. Y eso se indica en el calculador de Merlin. Por ejemplo, voy a hacer lo mismo que está en el ejercicio del map 3D y voy a poner que hay 8 subwoofers. ¿Ok? Aquí tenemos 8 subwoofers y tengo aquí en la parte de la derecha 7 micrófonos desde la parte central hasta el subwoofer lateral que nos están dando la respuesta de frecuencia de cada uno de los subwoofers. Ahora, aquí en rojo donde estoy moviendo el cursor, dice que 136 Hz es la distancia donde hay 360 grados. Entonces, si en este patrón de colores le pongo 136 Hz, se va a ver la suma lateral, que es la que queremos evitar. Ahora, yo tengo aquí un low pass filter. Este low pass filter está en 90. ¿Qué pasaría si lo pongo en 200? Pues nosotros vamos a ver que al ponerlo en 200 y desplazar los micrófonos hasta del central, hasta el último micrófono lateral al array, ahora se ve aquí. Esto está mostrando la suma lateral dentro del ancho de banda. Dice que la frecuencia donde son 240 grados es 91 Hz. Entonces, si yo pongo, por ejemplo, en 90 Hz mi sistema de low pass filter, entonces la suma lateral está más allá de la parte filtrada y por lo tanto ya no tiene efectos negativos tener esta suma lateral. Y dentro de la zona de cobertura, que es todos los micrófonos enfrente del array, pues las respuestas de frecuencias entre todos ellos van a estar muy bien. De acuerdo a otro de los videos que hemos visto, sabemos que cuando te pasas de 240 grados de lo que sería la cobertura total del array, vas a perder, perdón, no 240 grados, cuando te pasas del 67% del total de la cobertura aparente del array, perdiste más de 6 decibeles. Eso ocurre en el micrófono que aquí sería el micrófono 6 y 7. Si los apago, entonces las variaciones de nivel no van a pasar de 6 decibeles en este caso. Así es que quiere decir que la cobertura que sería útil de este sistema, pues llega hasta donde está en este caso el micrófono número 5. Esta sería la cobertura útil en el array que tenemos ahorita que está en línea recta. Bien, ahora, el siguiente punto que tenemos que
que mostrar es el de las funciones de emventanado para suavizar los bordes de los lóbulos y sus consecuencias en el nivel sonoro. ¿Qué son las funciones de emventanado? Bueno, las funciones de emventanado, que en inglés se dice window functions, son funciones que podríamos decir de suavizado. Y consisten en que cuando nosotros vamos a tener nuestro array de subwoofers, vamos a configurar de tal suerte que los subwoofers que están más al centro van a tener el nivel original y los subwoofers del centro hacia afuera van a tener atenuación. Entre más hacia afuera estás, vas a tener más atenuación en relación a los subwoofers que están en la parte del centro. Ahora, la proporción de esa atenuación, que podrías pensar, pues le voy a atenuar 1 decibel a los que siguen, luego 2, luego 3 o luego 4, en realidad no es una atenuación al azar, es una atenuación que está basado en una ecuación matemática, y esa ecuación matemática es la misma que se utiliza en los analizadores de transformada rápida de Fourier, y que seguramente han visto los nombres que están ahora mismo en este rectangulito, y que puede ser que han visto que diga rectangular, Langsos-Tukey, Bartlett, triangular, Hamming-Gaussian, Nuttall, cosine, Ham, Bartlett, Ham, Blackman, Blackman-Harris, Blackman-Tural, Kaiser, Flat Top, HFT 223D. Todas esas son algunas de las múltiples funciones de emventanado que hay, que son básicamente ecuaciones. Si ven la opción que diga rectangular, en algún caso significa que no hay emventanado, que quiere decir que no se está aplicando una ecuación matemática, o sea que todos los subwoofers, en este caso, irían al mismo nivel. Las funciones de emventanado van a tener una consecuencia en el nivel sonoro dentro del área de cobertura. Entonces, veamos lo que son las funciones de emventanado, y estas funciones de emventanado están incluidas en el calculador de Merlin. Déjenme separar esto por aquí. Oh, tengo que tener ¿cómo le hago para levantar este? Aquí está. Entonces, voy a ir un poco más hacia arriba aquí, tal vez por aquí, y desplazo para acá. Ok, más. Esto que está aquí son las funciones de emventanado. Dice window function. Ok, y aquí Merlin ha puesto 16 diferentes funciones de emventanado. Ahora, lo que se ve donde dice taper loss es cuántos decibeles vas a perder de nivel sonoro por usar emventanado. Quiere decir que hay un precio a pagar por el emventanado y que en la zona de cobertura, la zona de audiencia, que sería esto que está aquí, dejen bajar por ejemplo a 63, que en la zona de audiencia vas a perder nivel. Ese nivel va a ser esta cantidad de decibeles que dice aquí. Ahora mismo dice que no hay función de emventanado, que eso se llamaría rectangular, y ahora mismo vemos que tenemos 8 subwoofers separados 2,5 metros y no hay arco y no hay delay electrónico. Y todos en esta parte que están aquí, los 8 canales, las 8 altavoces que están, tienen 0 decibeles de atenuación. Ahora quiero que pongan atención que los lóbulos a los que nos referimos, déjenme hacer que sí, 100 metros está bien, son estas cositas que se ven como estas manchitas azules que tienen como piquitos aquí. Esos son los famosos lóbulos. Ahora, voy a poner una función de emventanado que se llama Bartlett. Cuando pongo la función Bartlett, van a pensar, ¡oh! ¿Por qué? Porque ahora se ve muy bonito. Ya no ves todos esos pétalos raros que se veían, pero hay un precio a pagar. Y para entender el precio a pagar, vean el gráfico de la respuesta de frecuencia que está aquí. Y voy a poner, en este caso, todos los micrófonos están dentro de la zona de cobertura. Y al ponerle el emventanado Bartlett, van a observar que cada uno de ellos, que cada uno de los micrófonos ahora tiene menos amplitud. Oh, el precio a pagar. Y específicamente el micrófono central, que es el de color rojo, ahora perdió nivel como cuando no había emventanado. Entonces, aquí hay emventanado, había más nivel. Vean la escala en decibeles. Y aquí le ponemos el emventanado Bartlett y ahora perdió nivel. El gráfico se ve más bonito, pero perdiste nivel. Y ustedes como usuarios son quienes tienen que decidir si prefieren que se vea bonito o si prefieres tener más capacidad de nivel SPL. Ahora,
Estas son las atenuaciones que les he dicho de la parte central hacia la parte externa. ¿Por qué es que tienes menos nivel? Pues fíjense que a los subwoofers que siguen de la parte central se les atenuaron 2,5 decibeles, luego 6 y luego 12. En otras palabras, eso significaría que de estos subwoofers, estos van a 0, luego este junto con este es el que atenuó 2 decibeles y pico, este junto con este es el que atenuó 6 y este junto con este es el que atenuó 12. Entonces, junto con este. Entonces, eso es lo que está produciendo que estos petalitos que se ven ahora se suavizan y se ve todo, pues, mucho más bonito en el diseño, pero el precio a pagar es tener menos decibeles SPL. Entonces, veamos las diferencias entre los diferentes enventanados, ¿ok? Aquí no hay enventanado. Primero veamos las diferencias en los enventanados. En el caso del procesamiento, quiere decir que pongan sus ojos aquí donde dice nivel entre el canal 1 y el canal 8, o la caja 1 y la caja 8. Entonces, con el enventanado Bartlett tenemos menos 2, menos 6, menos 12 de valores de ganancia individual. Con el Bartlett Hahn tenemos menos 2.2, menos 7, menos 16. Con el enventanado Bartlett Hahn ahora tenemos menos 2, menos 7. Puse el Bartlett. Sí, ese era el anterior. Con el enventanado que se llama Blackman, ahora tenemos 0, menos 3, menos 11, menos 25. Imagínate, menos 25, pues mejor apágalos. Con el enventanado Blackman Harris, ahora tenemos atenuados de hasta 35 decibeles en los que van a los extremos. Con el enventanado Blackman Nuttall, 34 decibeles de atenuación en los extremos. Con el enventanado Coseno, 9 decibeles de atenuación en los de los extremos. Con el enventanado Flat Top, tienes 20 decibeles de atenuación en los extremos. Y fíjense, si ustedes han estado observando también la pantalla de respuesta de frecuencia, aquí se ve la pérdida de nivel tan brutal. La línea punteada sería el nivel que tuvieras si todos tus subwoofers estuvieran puestos en un bloque todo pegado. Entonces, aquí regresamos a 1, no hay enventanado. Y si te fijas, la línea pierde un poquito de nivel, tal vez un par de decibeles en 60 Hz, con respecto a si estuvieran todos pegados en lugar de estar separados. Continuamos aquí, entonces sigue 8 Flat Top. En el Flat Top tienes, wow, fíjense cómo la parte de penúltima en el array tiene más atenuación que la última. Y obviamente aquí está escrito lo que vas a ir perdiendo de nivel por usar el enventanado, el nivel en la zona de cobertura. Veamos ahora el gaussiano. Gaussiano, pues ahora tienes menos 28 decibeles de atenuación en laterales, 10 es Hamming, y ahora tienes 14 y luego tienes el 11 que se llama Hahn. Hahn, Merlin lo escribió como Hanning, aunque el señor se apellida Hahn, el que hizo este enventanado. Menos 18 decibeles en los laterales. Lanxos es una de las primeras funciones de enventanado que se desarrollaron. Menos 11.42. Luego 13 es Nuttall, menos 36. Luego sigue Tukey. Tukey es una de las primeras funciones de enventanado que se desarrolló en la historia. Y fíjense que Tukey, la atenuación lateral apenas son 7 decibeles, pero la atenuación del inmediato anterior es un .27. Quiere decir que la pérdida total no es tan fuerte como todos los demás. Y el Kaiser, este es el que menos atenúa las salidas de nuestro procesador y por lo tanto es el que produce menos pérdida, apenas .79, pero fíjense que los lóbulos, pues, obviamente, son mejores, son más atenuados que si no hubiera enventanado. Pero el Kaiser, pues, lo ha mejorado, pero no se ve ópticamente tan bonito. Y el último que está aquí es uno que se llama logaritmo. Y en el de logaritmo, pues, está atenuando logarítmicamente como de 1 decibel, 2 decibeles, 3 decibeles. Esto lo ha de haber desarrollado Merlin para esta explicación. Y aquí en este dice, este debe ser cuántos decibeles de atenuación quieres tener desde el primero hasta el último. Entonces, ahora se nota mejor. Y tiene solamente una pérdida de 1.23. Ustedes son quienes tienen que decidir si quieren que su diseño se vea bonito en el software de simulación
o si quieren tener más nivel sonoro en la zona de audiencia. Entonces, bueno, esa es la situación con los enventanados. Y ya que hemos visto esto, ahora vamos a ver cómo se calcula la diferencia entre la posición, ¿cuál es la diferencia entre la posición real y la posición virtual al usar delay electrónico? Entonces voy a ir aquí y fíjense, voy a hacer algo interesante. Si yo ahora mismo tengo todos estos subwoofers, pero los quiero transformar, por ejemplo, en un arco de 60 grados, ahora están en un arco de 60 grados, y voy a hacer un acercamiento a la vista aérea. Quiere decir que los subwoofers del centro son los que, la rejilla del subwoofer está con la línea que se llama 0. Este que está aquí se ha desplazado hacia atrás, este se ha desplazado más y este se ha desplazado más. Si quiero ver qué tanto se ha desplazado en el parámetro X 2.24 metros. Y este se ha desplazado 1.16 metros para atrás y este se ha desplazado 42 centímetros para atrás. Entonces, lo que quiero mostrarles es que va a ocurrir cuando uno tiene un desplazamiento físico. En este caso, para mostrarlo, voy a seleccionar solo estos dos. Y al hacer eso, ustedes van a observar que cuando le ponga, por ejemplo, predecir, lo que se... pero estos se seleccionaron todos accidentalmente. Solo quiero estos dos. No, este y este. Ahora sí. Si solo selecciono estos dos, fíjense cómo la directividad, en otras palabras, lo que parece que tiene más nivel hacia adelante es lo mismo que parece que tiene más nivel hacia atrás. Esa es la forma que se observa. Ahora, eso es usando el desplazamiento físico. Pero, ¿qué va a suceder si ahora cambio y me voy con uno que tiene línea recta? Esta es la línea recta, pero sin embargo voy a tener valores de delay electrónico. En este caso estoy midiendo estos dos, el B y el C, y uno tiene 1 milisegundos y otro 3.29. Eso significa que este tiene delay para representar que se ha desplazado para atrás. Si activo la otra capa, significa que el delay de este representa moverse para atrás y el delay de este representa también moverse para atrás. Entonces, si ahora lo que hago es con delay electrónico y selecciono estos dos, entonces lo que veremos es que el patrón de la directividad ya no va como se estaba mirando para acá, sino ese patrón de directividad ahora va uno en esta dirección y otro va en esta dirección. ¿Por qué ocurre eso? Bueno, tenemos que entender que cuando nosotros tenemos componentes físicos desplazados, cuando están desplazados, entonces, con respecto a los dos elementos, en este caso dibujaré una X aquí y una X aquí, el centro entre estos dos va en esta dirección, hacia adelante, pero también hacia atrás. Quiere decir que la zona que va a tener la posible cancelación va perpendicular. Sin embargo, cuando nosotros tenemos delay electrónico, entonces lo que estamos haciendo con delay electrónico, por ejemplo, en este caso, es añadir latencia. Entonces, aquí voy a poner aquí y voy a poner latencia. Pero contrario a lo que muchas personas creen, la latencia no mueve la caja. Quiere decir, muchas personas, desde la percepción frontal, al mirar estas cajas dicen, ¡oh! El delay ha movido la caja para atrás. No, el delay lo que ha hecho es que el sonido no va a empezar a reproducirse hasta pasar ciertos milisegundos de latencia adicional. Y eso significa que cuando esto empieza a producir ondas sonoras, este todavía no produce ondas sonoras. Y cuando este empieza a producir ondas sonoras, la posición del adelanto de esta contra esta es lo que va a producir la línea perpendicular que marca esta dirección donde las ondas están alineadas. Pero la parte que hay que tener claro es que cuando este altavoz está reproduciendo ondas sonoras, las reproduce para adelante y también las reproduce para atrás y para los costados. Entonces,
Cuando la onda sonora va por aquí en el frente, ahora va por aquí, por atrás. Así es que cuando este empieza a reproducir el sonido, entonces en la parte trasera, ahora la perpendicular va en esta dirección, porque el otro ya avanzó varios milisegundos de propagación sonora. Eso significa que este que está aquí ya avanzó, por ejemplo, esto. Y cuando ese empieza, cuando ese ya ha progresado esa distancia, entonces ahora este es el que ha avanzado. Así es que esta es la dirección para acá y esta es la dirección para acá. Entonces, cuando usas delay electrónico, el patrón te queda simétrico hacia adelante y hacia atrás. Pero cuando haces desplazamiento físico, entonces el patrón te queda dirigido hacia afuera en una dirección y dirigido hacia adentro en otra dirección. Entonces, eso es importante entenderlo porque ahora, cuando yo ponga un arco de 20 grados, este es un arco de 20 grados, y le haga la simulación, ustedes van a observar que este arco de 20... déjenme desplazarlo hacia el centro. Oh, uy. Aquí me equivoqué, tengo que decirle que es la vista aérea. Y simplemente ahora lo que tengo que hacer es acomodarlo más para acá. Y veamos todo junto. Ok. Ok. Entonces, recuerden que en el otro video se explica lo de las secciones de arco y el punto focal y el radio y todo eso. Ok. Así es que nosotros estamos viendo cómo este sistema que tiene 20 grados, en la parte frontal abre más, pero en la parte trasera cierra. Y el punto donde todas las cajas coinciden a la misma distancia a tiempo es el punto focal. Pero ¿qué pasa si pongo ahora el sistema con 20 grados, pero con delay electrónico? Entonces con 20 grados con delay electrónica ahora lo que tenemos es que la apertura al frente es lo mismo que la apertura atrás. Abren lo mismo. Y si ahora pongo un sistema de 40 grados de arco, el sistema de 40 grados de arco se ve como abre más hacia el frente y cierra más hacia atrás. Pero con el sistema de 40 grados con delay electrónicos, abre lo mismo adelante que lo mismo en la parte trasera. Y el de 60 grados va a abrir mucho más adelante y va a cerrar mucho en la parte de atrás. Este punto focal es donde todos llegan a la misma distancia de tiempo, es donde hay diferencia de fase cero y los 8 componentes que hay aquí suman más. Sin embargo, con el delay electrónico, en este caso, ahora lo que abre por adelante es lo que abre por atrás. Entonces, en este caso, lo que tendremos que hacer, dejen quitar esto de aquí, y ahora vamos nuevamente aquí, voy a quitar las funciones de enventanado, y ahora vamos a decirle que este sistema que está aquí separado por 2,5 metros y que sabemos que los lóbulos laterales empezarán a 136 Hz y que la frecuencia máxima antes de que aparezcan lóbulos es 91 Hz y lo estoy filtrando en 90 Hz, quiere decir que este es un diseño que no va a tener suma lateral por el ancho de banda establecido en el procesador. Bien, pues si ahora le digo que quiero que este sea un sistema de 20 grados, entonces lo que va a pasar es que físicamente se van a desplazar las cajas acústicas. Pero si quiero que este sistema de 20 grados se transforme en delay electrónico, voy a cambiar este parámetro para decirlo que lo quiero con delays. En este caso, la línea se vuelve a poner en posición recta, pero se van a añadir delays electrónicos. Observen que ahora las cajas centrales tienen 0 milisegundos y hacia afuera tienes 0.37, 1.1 y 2.2 milisegundos. Y si pongo los micrófonos de tal suerte que el micrófono 1 está en el centro del array y el último micrófono está en línea con el punto focal y la última caja, entonces tenemos estas diferentes respuestas de frecuencia. Del otro video sabemos que después de 66%, que sería después del micrófono 5, en este calculador, pues es donde llegas a tener más de 6 decibeles de atenuación y los 6 decibeles de atenuación o menos están dentro del 66% de este ángulo que tengas establecido aquí. Ok, ahora, si le ponemos 40 grados, entonces, si tuviéramos esto como un arco, pues simplemente tienes esto más angulado y un punto focal más cercano. Pero al usar delays electrónicos, entonces las cajas se acomodan en línea recta y
ahora el delay de adentro para afuera creció más. Los demás afuera tienen más delay electrónico. Y si le ponemos ahora 60 grados de arco, entonces tiene 60 grados desde el punto focal hasta los extremos de las cajas, pero si lo tienes en físico, pues tendrás un arco que está en forma física, pero si lo tienes con delays electrónicos, entonces le tienes que poner delay electrónico de los del centro hacia los de más afuera. En este caso el delay electrónico es mayor. Y sabemos por el video anterior que entre más grados tenga tu arco, menos nivel de suma va a haber en la zona de audiencia. Pues bien, ¿cómo es que se calcula? ¿Cómo es que este calculador está sabiendo cuántos milisegundos tiene que poner? Bueno, pues eso es relativamente fácil. Para poder saber el desplazamiento en metros de tiempo a milisegundos, pues lo que tenemos que saber es que es tiempo en milisegundos es el desplazamiento en metros dividido de la velocidad del sonido. Así es que el tiempo en metros es el desplazamiento y podemos utilizar pues prácticamente siempre que la velocidad del sonido es 340 metros. En otras palabras, lo que el calculador está haciendo es, el calculador ya sabe cuál es la posición física, que en este caso sería el desplazamiento de esta coordenada, que es la coordenada X. Así es que él ya sabe cuáles son las posiciones X y lo que va a hacer es cada uno de estos X, dividirlos entre 340 y ese va a ser el valor de los milisegundos que están apareciendo aquí. Entonces, pues esto es lo que estaba en el plan de mostrarles de qué sucede con un arco físico y qué sucede con un arco electrónico. Sabemos que es muy complicado hacer un arco físico en el mundo real, así es que pues es sugerido hacer arco electrónico, pero sabemos por otro de los videos que entre más grados de arco electrónico el precio a pagar son más decibeles de atenuación. Señoras y señores, pues muchas gracias por su atención y luego vendrá otro video que en este caso el otro video explicará otros temas. Muchas gracias.